y que podemos compartir con ustedes y que puede servir de mucha bendición para cada uno. Así que vamos a ver el tema que vamos a hablar el día de hoy, recordando que aquí aparecerá el número de teléfono donde usted puede comunicarse con nosotros, hacernos llegar su petición, y nuestra secretaria va a estar tomando nota de las peticiones que usted tiene, va a estar tomando nota para poder orar juntos y tener ese momento de oración. Ahí está, 42 23 95 77. Gloria a Dios. Para que todos puedan hacer sus peticiones. Quiero Amén. contarles de que también estamos preparando una ¿cómo se dice? Una app. ¿Cómo se le dice a estas? Una aplicación. Muchas gracias. Una aplicación para que usted pueda bajarla para todos los que tienen teléfonos Android o Android, como le dicen. Usted puede bajar una aplicación de canal de Expresión TV, también de Iglesia de Cristo el Gran Yo Soy, Ministerios de Benecer Sololá, y usted pueda conectarse también a través, y todo lo puede ver ahí a través de esa aplicación. Así que estamos invitándole a que la baje a todos los que tengan Android. Dios les bendiga. Amén. También un saludo muy cordial a los de Facebook. Dios les bendiga, y a todos los que nos ven por Expresión TV. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer en Juan 15:4. La palabra del Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Bueno, el tema entonces es, como ustedes ya vieron, según el texto que acaba de leer mi esposa, gloria a Dios. Ay, bendito Dios, hay que permanecer. Así Amén. le titulé a este tema, hay que permanecer. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, y lo acaba de leer mi esposa, ese texto precioso, Juan capítulo 15, versículo 4, que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Es un momento bien determinante el que estamos viviendo en el mundo. Es un momento trascendental, ya que nos toca a nosotros, mis amados hermanos, afirmar nuestros principios, afirmar nuestra vocación, afirmarnos en nuestro llamamiento, porque eso es algo que teníamos pendiente muchos cristianos. Estábamos que vamos, y a veces un tiempo estamos en la iglesia, otro tiempo nos alejamos, estamos en una condición indefinida. Pero este evento mundial, que es una señal para todos, pero para los cristianos es una señal de vida, porque esto nos está anunciando lo que ya hemos predicado y nos han predicado, que vendrán pestes, que vendrán terremotos, que vendrá hambre, que vendrán guerras, que vendrán, etcétera, falsos profetas, etcétera. Hemos recibido, hermano, señales y prédicas que nos hablen, enseñanzas con relación a este punto, que nosotros ya sabemos que esto que está pasando iba a pasar. Lo que pasa que nunca creímos que nos pasara a nosotros, ¿verdad? Amén. Y que Dios nos haya escogido, porque mire, es emocionante. No porque nos guste lo malo, no, ni porque estamos contentos aunque está muriendo mucha gente. Dios nos libre de eso. Es emocionante desde el punto de vista que la palabra es viva. La palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos. La palabra bendita de Dios, la predicación está siendo confirmada a las personas, al mundo, a los cristianos sobre todo. Entonces es un tiempo de afirmarnos.
Y todos los que hemos llevado una vida cristiana indefinida, todos los que hemos llevado una vida cristiana dependiendo de las circunstancias, porque yo conozco a muchos cristianos que han llevado su vida cristiana dependiendo de las circunstancias, y están contentos y todo va bien, se emocionan, un tiempo van a la iglesia, un tiempo se comprometen y luego otra vez se caen, se descuidan en su llamamiento precioso, se les olvida hasta dones tienen y los olvidan, los abandonan, dones de profecía, dones de lenguas, dones de sabiduría, dones de palabra de ciencia, hay dones maravillosos, frutos que tenemos también, hermano, gloria al nombre del Señor, pero los abandonan por ciertas circunstancias, porque se decepcionan, porque algo no les gusta, porque son muy delicados. Pero esta prueba, hermanos, que todos los seres humanos estamos viviendo, pero que Dios de alguna manera a nosotros nos está guardando y nos está bendiciendo en medio de las luchas, y aún los hermanos que han tenido que pasar, sobre todo en Estados Unidos, que muchos hermanos en Cristo, yo quiero contarles de que muchos pastores han salido positivos en Estados Unidos de coronavirus. Muchos pastores. Y bendito sea Dios, en medio de esa batalla, Dios los ha bendecido, Dios los ha fortalecido, amén. Dios los ha ayudado a pasar la situación y han salido en victoria. Pero hermanos amados, Dios está con nosotros, aun cuando Él dijo, aun cuando pases por el agua, ¿verdad? No te hundirás, cuando pases por el fuego, no te quemarás. Eso lo dijo el Señor. Este es un momento que Dios está usando, es bendito este momento, porque estamos los cristianos siendo exhortados. Amén. Gloria a Dios. Y confrontados para afirmar lo que tengamos que afirmar en nuestra vida. Tenemos que definirnos y decidirnos en servir a Dios, en nuestro don, en nuestro talento, en nuestro deseo de servirle, ahí donde nos sentimos bien trabajando en la obra del Señor, en el diaconado, en danza, en alabanza, en evangelismo, en sonido, en video. Hay tantas maneras de servirle al Señor, predicando, hermano, testificando que hemos abandonado ese principio. Entonces es muy importante que nosotros afirmemos. Y este texto que el Señor nos está hablando en este momento, que dice, permaneced en mí. Por eso le decía yo, hermano, al principio, que es necesario, según la palabra, permanecer en el Señor. Permaneced en mí. Y mire la respuesta, y yo en vosotros. Qué hermoso. Es una vía doble vía. Permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces nosotros tenemos que permanecer en el Señor y el Señor tiene que permanecer en nosotros. Es doble. Y dice, como el pámpano, recordando que el pámpano se refiere a una rama. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco nosotros si no permanecemos en el Señor. Ahora, yo estaba viendo la lección del pámpano, preciosa, ¿verdad? Porque dice la Biblia, enseña el apóstol Pablo, que Israel Israel es parte de la planta original, dice. ¿En qué cosa más hermosa? Pero que ellos como no quisieron creer y recibir a Jesús como Señor, los arrancaron de la planta viva que es Cristo. Los arrancaron, y nosotros que éramos silvestres, cortaron ramas, o sea, nosotros, y nos injertaron en el olivo original, en la planta de vida. Y entonces ahora no podemos llevar fruto por nosotros mismos. El fruto que recibamos, el fruto que demos es por el olivo, pero fuimos injertados. Entonces dice el apóstol Pablo, si nosotros, si las plantas originales, o sea Israel,
como no quisieron permanecer, entonces los desarraigaron, los cortaron y nos sembraron a nosotros. ¿Cuánto más será si nosotros también nos descuidamos, ¿verdad? Y no queremos permanecer? Entonces a nosotros también nos pueden cortar, ¿verdad? Tremendo. Y por eso se hace necesario que afirmemos nuestros propósitos con el Señor. A mucha gente le cuesta ser fiel al Señor. A mucha gente le cuesta caminar con Dios. A mucha gente le cuesta servir a Dios. A mucha gente le cuesta caminar con el Señor. Pero hoy es el tiempo de permanecer. Hoy es el tiempo de afirmarse. Amén. Hoy es el tiempo de definirse. Hoy es el tiempo de decir: somos del Señor, yo soy del Señor, yo soy de Dios, yo voy a seguir a Dios. Y si Dios nos da la vida y nos da la salud, vamos a servirle al Señor, le vamos a dar todo nuestro ser, nuestros caminos, nuestra vida, le vamos a dar todo al Señor. Así que por eso es que este tema es importante, porque el Señor dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Así que debemos permanecer en el Señor. Hay otros textos que hablan, textos preciosos que hablan de permanecer en el Señor. Y hay uno, veamos en Juan capítulo 15 y versículo 9. Juan capítulo 15, versículo 9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Eso es bien tremendo, porque en otro aspecto que nosotros debemos permanecer, porque en el primero decía: permaneced en mí y yo en vosotros. Dijo Jesús, esa es la base clara, permanecer en el Señor. Que cuando pase esta prueba, sigamos siendo cristianos. Amén. Y el que no estaba firmado, pues ahora sí estamos dispuestos y entendidos que estamos viviendo los últimos tiempos. Pero aparte de eso, dice Juan capítulo 15, versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces, en algo que nosotros debemos permanecer es en su amor. Es decir, en el amor que Él nos ha tenido. Nosotros hemos sido ministrados por el amor de Dios. Nosotros no podemos dejar de amar. Nosotros no podemos, aunque a veces las cosas salgan mal, aunque a veces por nuestros propios errores o por nuestras propias faltas, las cosas no salgan bien, pero no podemos dejar de amar, no podemos llenarnos de amargura, y porque lo contrario al amor, el amor tiene varios antítesis. El amor, por ejemplo, tiene una antítesis que es el odio. El amor también tiene un antítesis que es el rencor. El amor también tiene otro antítesis que es la amargura. Entonces no podemos llenarnos de odio, de rencor, de amargura, porque nosotros hemos sido víctimas del glorioso amor de Dios, y por eso dice que tenemos que permanecer en esa ministración gloriosa que el Señor nos dio a nosotros, que nos amó de tal manera, hasta lo dice la palabra, de tal manera, dándonos a entender que fue un amor impresionante como para que diera a su propio Hijo. Nosotros hemos sido ministrados, llenos y saturados del amor de Dios en nuestros corazones. Nosotros hemos sido llenos de esa presencia tan especial de Dios en nosotros. Dice la Biblia que Él derramó su amor. El Espíritu Santo se derramó también sobre nosotros. Amados, nosotros tenemos que permanecer en ese amor. No podemos quedarnos, no podemos renunciar a eso, no podemos dejarlo a un lado, ¿verdad? Amén. Sino así, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es un círculo virtuoso que tanto nos han enseñado. Es un círculo virtuoso. Usted sabe que hay círculos viciosos y hay círculos virtuosos, ¿verdad? Un círculo vicioso es lo negativo, es lo malo que se repite y se repite. Un círculo virtuoso
es algo positivo, algo hermoso. El Padre me ha amado, dice. Entonces yo os he amado a vosotros. Entonces ahora corresponde que nosotros amemos al Señor, pero que también amemos al prójimo. Eso es lo que está diciendo. Como el Padre me ha amado y yo os he amado, ahora nosotros tenemos que permanecer en ese amor. Ese es un círculo virtuoso. Por eso Aleluya. en el Evangelio, hermano, no cabe eso de que ya no te aguanto, de veras, que Dios siempre nos da la provisión, Dios siempre nos da la administración, y aún podemos pedirle de su amor, aún podemos pedirle a Dios que nos dé perdón para los demás, tolerancia, amor, compasión, que tengamos esos detalles con los nuestros y con los hermanos en Cristo, porque es lo que el Señor dijo. Tenemos que permanecer en Él y Él en nosotros, pero también tenemos que permanecer en su amor, en esa ministración. El Señor dijo en su palabra que no tenemos temor porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Mire qué lindo. Entonces Gloria tenemos a que Dios. permanecer en su amor. Sí, Señor. En otra manera que tenemos que permanecer está en primera carta, la primera epístola de Juan, primera de Juan capítulo 2 y versículo 28. Esta carta apostólica, Gloria a Dios. primera Y dice- Juan 2, 28. Y dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Ah, qué lindo, ¿verdad? Porque quiere decir que permanecer en el Señor es requisito para cuando Él regrese en su venida. Amén. Si no permanecemos, no podemos decir, bueno, yo estoy bien, porque dice que podemos alejarnos avergonzados. Y esto es tremendo, porque ¿cómo podemos imaginar que un día los hijos de Dios puedan alejarse del Señor avergonzados? Es decir, les fue mal, les va a ir mal a muchos. Van a alejarse del Señor en su regreso, en su venida. Van a alejarse de Él avergonzados. Pero una de las razones por las que se van a alejar avergonzados es porque no permanecieron en Él. Siempre se iban por cualquier molestia, si no tenían trabajo se van, si hubo un problema en la iglesia se apartan, si se estaban en deudas se molestan y se apartan. Sí, hermano, por cualquier situación se alejaron. Hermanos, que de veras mucha gente aprovechó cualquier pequeñez para apartarse del Señor, para alejarse de la coinonía, para alejarse de la armonía, para alejarse del fluir en el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, yo no puedo decir, no, yo voy a ser cristiano, pero en mi casa, pero hermano, discúlpeme, tenemos que ser parte de un cuerpo. Aleluya. Por eso la importancia de que por lo menos nos conectemos. Ya que no nos podemos congregar presencialmente, lo hagamos a través de las vías que Dios permita y poder permanecer conectados a fin de que estemos, hermano, unidos en el cuerpo de Cristo y en un mismo fluir. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Mire, y mire cómo trata el apóstol a la iglesia, que yo sé que es el Espíritu Santo, yo sé que es el Espíritu Santo bendito, porque el Espíritu Santo transmite la dulzura de la presencia de Dios. Aleluya, El Espíritu amén. Santo es el que sacia. Cuando dice el salmista, el que sacia de bien tu boca, Sí, Señor. de modo que te rejuvenezcas como el águila. Está hablando del Padre. Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos ministra esa hermosura de su presencia. Y por eso dice, y ahora, hijitos, Amén. huíos o tecnones. Habría que ver. En Y otra- ahora, En otra versión dice, ahora hijuelos. hijuelos. Ajá.
Ah, bueno, pero miremos el griego, si fueras tan fina. Ah, ok. Oh. Ajá. Dice, no, Little children. Aquí. Tecnones. Tecnones. Esos son los más tiernos. Los tecnones son los más pequeñitos, los más tiernos. Los huíos son los más grandotes, los más maduros, ¿verdad? Los huíos. Pero hay esas dos clases de hijos. Tecnones, los que todavía necesitan mucho cuidado porque son tecnones, son tiernos, ¿verdad? Y ahora tecnones, hijitos, tiernos, todavía inmaduros, pequeños, que necesitan cuidado como los bebés. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. Esa es la clave para cuando el Señor regrese. Permaneced en Él. Mire qué lindo eso. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, eso es tecnones. Mire qué lindo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, ¿qué palabra usó ahí? Faneros. Ahí pone el griego. Okay. Otra vez. Perdón. And now, little children, abide in him, that when he shall appear, aparecer. Fanero. Cuando Él se manifieste, faneros, cuando Él se haga visible, aleluya. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se haga visible, faneros, manifieste, tengamos confianza, aleluya, para que en su venida, Señor. Parusía, allí es parusía, ¿verdad? Para que en su venida, aquí. Ajá. Parusía. Regreso, en su presencia. Parusía. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué tremendo. Para que no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cuál es la clave para no alejarse de Él avergonzados? Permanecer. Eso lo dice. Y ahora, hijitos, permaneced. Esta es la palabra clave. Permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Por qué? Porque si nos alejamos ahora de Él, después nos vamos a alejar avergonzados. Por eso dice que nosotros tenemos que permanecer en el Señor, para que tengamos confianza en su venida. Entonces la clave es permanecer en el Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos otro texto. Estamos hablando del tema permanecer, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y ya leímos que había que permanecer en el Señor, ¿verdad? Y Él en nosotros, como los pámpanos. Y leímos también que hay que permanecer en su amor. Gloria a Dios. Y dice la palabra, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo también os lo otorgo. Lucas 22, 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Mire, esto el Señor se lo dijo directamente a sus discípulos, porque ellos permanecieron en las pruebas que Él tuvo que pasar cuando iba a ser entregado por Judas y todas las pruebas que tuvo por la persecución de los judíos. Terrible, terrible. Entonces Él se lo dijo, pero obviamente también tiene una aplicación para nosotros ese texto. Amén. Ahora,
cuando dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido en mis pruebas. Ahora, hay dos tipos de pruebas. Y desde esta perspectiva, hay dos tipos de pruebas. Las pruebas que nos vienen a nosotros propias, de nuestra existencia, de nuestra negociación, de nuestra vida, de nuestras necesidades, ¿verdad? Yo no puedo decir, Señor, es que el Señor me mandó una prueba. ¿Cuál fue la prueba? Es que hice un préstamo. No, pero eso es una prueba diferente. Ahora, hay pruebas que vienen por ser siervos de Dios. Amén. Hay pruebas que vienen por ser servidores de Dios. Hay pruebas que vienen por tu servicio a Dios. Como un joven, ese es un testimonio de un hermano de la congregación que nosotros cubrimos por su misericordia. Es un testimonio de un hermano que lo sacaron del testamento por haberse convertido al Señor. Y me dijo a mí, aunque mi padre me sacó o me va a sacar del testamento, pero yo voy a seguir a Cristo. Aleluya. Y gracias a Dios, hermano, las cosas fueron cambiando, las situaciones fueron cambiando y él ha logrado ganarse a la familia, pero primero tuvo que aprender a arriesgarse. Esas son las pruebas del Señor. Nosotros tenemos que vivir dos tipos de pruebas, nuestras pruebas y las pruebas que vienen por servir a Dios. Ya cuando alguien te insulta por predicar el evangelio, cuando alguien te insulta porque tú trabajas en la iglesia, cuando a alguien le caes mal porque tú lees la palabra, porque hablas la palabra, esas son pruebas del Señor, aleluya. Y entonces dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis palabras, como aparece en el quinto sello, porque el quinto sello de Apocalipsis habla de las almas que faltan que sean sacrificadas por el testimonio de Cristo. Ya cuando las personas dan la vida, mueren por el servicio a Dios, mueren o los matan por haber servido a Dios, esas son las pruebas de Dios. Y dice la Biblia, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Gloria a Dios. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Eso, hermano, quiere decir que todos aquellos que sufran por el Evangelio del Señor tienen una recompensa especial. Amén, sí, Señor. Si sufrimos por nuestra falta de sabiduría, si sufrimos por nuestra falta de entendimiento, si sufrimos por nuestros errores, y cristianamente actuamos, también tiene una recompensa. Amén. Pero los que sufrimos en un momento determinado por el evangelio, por el testimonio, por su nombre, aleluya, todos los que tienen esa prueba, siéntase dichoso, siéntase bendecido, como le pasó a alguien que lo despidieron de su trabajo porque lo cacharon que era evangélico, y ahí odiaban a los cristianos evangélicos. Y entonces lo sacaron, lo echaron. Eso es un bienaventurado. Vosotros son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces tenemos que permanecer en las pruebas que tenemos por nuestra propia cuenta, pero permanecer en las pruebas que vienen por servir a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a leer en estos momentos Hechos de los Apóstoles 14:22, capítulo 14 y versículo 22 dice. Dice la palabra, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Dice que es necesario. Aleluya. Dice cómo lo plantea el Señor, confirmando los ánimos. Los ánimos hay que confirmarlos. Señor. Confirmando los ánimos de los discípulos. Note que los discípulos ya es un trato especial, son cristianos comprometidos con la palabra y en las cosas del Señor, confirmando los ánimos de los discípulos, y luego dice exhortándoles a que permaneciesen
en la fe. Amén. Gloria a Dios. Entonces hay que permanecer en la fe. Gloria a Y la Dios. exhortación Aleluya. es esa. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria al Entonces, nombre si de en algo Jesús. tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que permanecer en su amor. Tenemos que permanecer en la paciencia. Tenemos que permanecer en la fe. Tenemos que permanecer Amén. en muchos aspectos en el Señor. Así que estamos en el sufrimiento, en los padecimientos, Señor. también tenemos que permanecer. Muy bien, miremos algo más, ya vamos a terminar. Y en Hebreos capítulo 8 y versículo 9 hay un texto hermoso. Hebreos 8:9 dice: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, Wow. y yo me desentendí de ellos, dice el El Señor. Señor. Oiga Aleluya. esto otra vez: no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aleluya. Señor. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, que a nosotros no nos tiene que pasar lo mismo de lo que está diciendo aquí. Amén. Y Gloria a fíjese que Dios. nosotros somos parte de un nuevo pacto. Por eso el Nuevo Testamento lo que quiere decir es un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya no es la ley, ¿verdad? El Viejo Testamento o el Viejo Pacto. Ahora somos parte de un nuevo pacto. Cuando nos dieron la cena del Señor, se recuerda la copa. El Señor Jesucristo declaró: esta copa es el nuevo pacto. Amén. Aleluya. Entonces nos dieron un nuevo Gloria pacto a Dios. nosotros. El pacto de la gracia, el pacto de la misericordia, el pacto del favor de Dios. Pero aunque es la gracia y aunque es el favor de Dios, tenemos que permanecer en ese pacto. Si no permanecemos en ese pacto, entonces dice la palabra: yo me desentendí de ellos. Entonces es necesario que, aunque no nos estamos congregando en la iglesia, no estamos yendo a la alabanza, no estamos yendo a tomar nuestros privilegios, no estamos yendo a la iglesia a tomar nuestros ministerios, no estamos llegando a la iglesia a dar nuestras ofrendas también, hermano. Sí. Es algo negativo, ¿sabe por qué, hermano? Porque el que no siembra no cosecha. Ajá. Y entonces es algo negativo, pero Dios sabe por qué lo ha permitido, y entonces, aunque no estamos siguiendo, debemos nosotros permanecer en el pacto que hemos Aleluya. hecho. Amén. Aparte de eso, nosotros tenemos pacto con el Señor. Aleluya. Muchos hemos dicho: Señor, yo te voy a servir toda la vida. Ese fue un pacto. Le dijimos al Señor: Señor, yo voy a estar en la iglesia siempre, te voy a adorar. Cantábamos aquel canto que es un pacto: todas las veces que quieras oírme, te alabaré. Ese es un pacto, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, verdaderamente tenemos que permanecer en el pacto. Y mire mire el pacto que Dios ofrece. Mire esta belleza. Versículo 10. Ahí mismo en el 10 dice: Porque el Señor al que ama disciplina. no, Hebreos 8:10. ¿Ok? Ah, bueno. Por lo cual, este es el pacto que haré en la casa de Israel. Ok. Por alguna razón no estamos. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el pacto. Mire, este es el pacto nuevo, le voy a decir. El pacto antiguo, ¿cuál es la característica? Que hicieron la ley en las tablas de piedra. Ajá. El nuevo pacto, Dios pone su ley en nuestros corazones. Amén. Por eso dice:
por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente. Entonces nosotros llevamos la ley de Dios en la mente. Aleluya, por eso la memorizamos. Amén. Después de aquellos, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Y sobre su corazón la escribiré. Aleluya, sí, Señor. Y seré a ellos por Dios. Amén. Y ellos me serán a mí por pueblo. Es lindo. La base y el centro de este tema es permanecer. Debemos permanecer. Ahora más que nunca, ahora se manifiestan los fieles. Gloria ahora a Dios. se manifiestan los que de verdad aman al Aleluya, Señor. sí, Los que Señor. van a soportar esta prueba de 2, 3 o 4 meses, yo no sé cuánto se va a llevar. Creo que no va a ser tanto. Y que podamos regresar a la casa del Señor, aunque sea guardando cierta distancia, aunque sea en turnos, que regresemos para alabar y glorificar a Dios. Sí, Señor. Antes de regresar tenemos que manifestar que somos y permanecemos en el Señor. Tenemos Señor. que permanecer. Vamos a orar por la palabra, Gloria a Dios. por aquellos que han oído la palabra, para que el Señor derrame sobre ustedes la bendición y para que Dios traiga a sus corazones ese avivamiento en medio de esta prueba, y que no bajemos los brazos, que no nos rindamos, sino que sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, aunque sea de nuestras casas, aunque sea en nuestro trabajo o como podamos, pero algo tenemos que hacer para permanecer en el llamamiento que Dios nos ha dado. Gloria Padre que estás en el cielo, en el nombre Sí, de Jesús te Jesús. damos gracias, Señor. Aleluya. Te agradecemos por este tremendo Alabamos. privilegio que nos Te has dado. Te bendecimos. agradecemos, mi Padre, por Santo tantos eres tú, hermanos Señor. lindos, hermanos que están con Gloria a ti, nosotros, Señor. y de alguna Gloria a tu manera, nombre. Padre, podemos ser vasos para poder Mi alma te bendecirles, alaba, vasos Jesús. para poder